Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Pensamiento Crítico. ¿Qué podía esperar uno en la jornada de hoy? Certezas. ¿Qué podía esperar uno para la jornada de hoy? Una comunicación entre el presidente Mauricio Macri y el virtualmente electo presidente Alberto Fernández. ¿Para qué? Para que trajera lo que decíamos al principio, tranquilidad, certeza, para que se pudiera saber si iban a poder controlar esta crisis que ha hecho que un gran sector de la población sea desde la jornada de ayer, desde las últimas horas, varios puntos porcentuales más pobres a partir de todo lo que está pasando, fundamentalmente unido, entre otras variables, a la subida del dólar. Pero bueno, en la jornada de hoy hubo un anuncio que ya vamos a comenzar a repasar del presidente Mauricio Macri de medidas. Pero ya le digo algo, lo que vamos a mostrar nosotros, que es editado de hace un rato, en un punto ya quedó viejo. ¿Por qué? Porque según la información que se maneja por estos momentos, el congelamiento de las naftas por 90 días, por 3 meses, ya sería anunciado mañana que se vuelve para atrás. Y le voy a leer algo que es, no sé si sintomático, pero uno de los principales economistas, si no el más, que tiene Alberto Fernández. Alberto Fernández sabemos que cree y mucho en Roberto Lavagna, pero que es Guillermo Nielsen, puso a las 4:30 de la tarde. Muy impresentable la presentación del congelamiento petrolero. Hay que cuidar YPF, que tiene entre sus accionistas a unos 130 fondos de inversión que van a ser necesarios para el desarrollo del sector en los próximos años. No se le fija el precio desde el gobierno. Bueno, esa medida hoy ya no rige. Vamos a ir con la conferencia de prensa que ofrecía en la jornada de hoy Mauricio Macri, las principales definiciones y medidas que tomaba. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí. Sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas, a los que votaron por nosotros en 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Llegar a fin de mes se transformó en este último año en una tarea imposible muchas veces. Sé que muchas familias tuvieron que recortar sus gastos y que ya no saben dónde más recortar, de qué más privarse. Estoy convencido más que nunca de que juntos los vamos a lograr, lo estamos logrando. Las medidas que tomé y que voy a compartirles ahora son porque los escuché. Escuché lo que quisieron decirme el domingo. Para los empleados en relación de dependencia van a recibir hasta 2.000 pesos extra en su bolsillo en septiembre y octubre, porque vamos a hacernos cargo del Estado de los impuestos conocidos como aportes personales. Para quienes pagan ganancias, vamos a modificar el impuesto para que reciban alrededor de 2.000 pesos más en el bolsillo por mes, hasta fin de año. También hay beneficios para los monotributistas y para los informales y desocupados, a través de 2 pagos extras de aguache que reciben por sus hijos. Y a los empleados de la Administración Pública, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, vamos a darles un bono a fin de mes de 5.000 pesos. Además, vamos a volver a aumentar el salario mínimo. También vamos a aumentar la beca Progresar un 40%. Queremos ayudar a las pymes porque reconocemos su valor y sabemos las deudas que están teniendo. Para ellas estamos lanzando un plan que les va a permitir pagar en 10 años sus obligaciones con la AFIP. Y también tomamos la decisión de congelar el precio de la nafta por los próximos 90 días y que la devaluación no los afecte. Hablé con algunos candidatos e insistiré con los que aún no pudimos hablar. Estoy disponible las 24 horas para que hablemos. Quiero reunirme con ellos, que transmitamos tranquilidad en este proceso electoral que ha comenzado. Vamos, argentinos, a no aflojar, que vamos a salir de esta como salimos muchas veces, Aquí estaba el mensaje de Macri esta mañana antes de que abrieran los mercados.
los mercados, vamos a ser sinceros, no reaccionaron. Ya vamos a tener acá dos economistas, dos analistas mucho más calificados que uno en esta materia, como son Alberto Costa y Alejandro Pereira, aparte docentes de la universidad, bueno, personas con trayectoria. Pero ahora quiero compartir algo que pasó durante la tarde que como hecho político era muy importante. Esto comunicaba Macri a la tarde. Recién tuvimos 15:03 minutos. Una buena y larga conversación telefónica con Alberto Fernández. Él se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral y la incertidumbre política que genera afecte lo menos posible a la economía de los argentinos. Se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder y quedamos en mantener una línea abierta directa entre los dos. Esta era la comunicación, el face que brindaba Mauricio Macri, que si usted lo lee finitamente, bueno, hace una suerte de responsabilidad compartida. Esto llevó seguramente a que minutos después, un par de horas después, Alberto Fernández también hiciera una expresión pública sobre lo que había sido esta comunicación telefónica con Macri, que lo compartimos. Hablé con el presidente, me llamó, estaba dando clases en la facultad y por eso no pude atenderlo cuando me llamó. Cuando salí vi su mensaje y le contesté y le propuse que hablemos y él me llamó y tuvimos una buena charla. Le di un poco, él me planteó un poco su preocupación por el estado de cosas. Le di mi opinión sobre lo que creía que estaba pasando y manifesté mi voluntad de ayudarlo en lo que estuviera a mi alcance, teniendo en cuenta que yo solo soy un candidato a presidente, no soy un presidente electo y que el resorte del manejo de la economía y el manejo del país lo tiene el presidente, pero obviamente todos queremos preservar la institucionalidad y todos queremos que todo transcurra en paz, todos queremos que los argentinos estemos tranquilos y bueno, le expresé mi voluntad de lo que pudiera ayudar dentro de esos límites, porque además está claro que Macri y nosotros representamos cosas diferentes, tenemos miradas muy distintas del país y por lo tanto tampoco me es fácil que yo avale sus políticas, porque si no hubiera sido lo que soy, un opositor. Lo que creo es que hemos dado un paso y tenemos que estar más tranquilos. Y ahora el presidente tiene que tomar las medidas que tenga que tomar. Las medidas que tomó esta mañana me parece que pueden ser vistas de diferentes modos. Creo que son una serie de medidas que promueven el consumo, que desde ese lugar no están mal, pero en el contexto en que se toman pueden ser muy riesgosas. Pero la verdad yo lo que quiero es que salgan bien, no quiero que salgan mal, quiero que le sirva a la Argentina y bueno, y ojalá así sea. La verdad es que a esta altura tiene poco sentido que yo marque diferencias, porque lo que quiero es que eso salga bien, que no esté mal. Un gesto de Alberto Fernández, pero también hay que remarcar lo que decíamos antes. Dejen claro que el que gobierna, el que tiene la responsabilidad de revertir el rumbo de esta crisis es Mauricio Macri. Cuando regresemos, dos economistas dialogan con nosotros, Alberto Costa y Alejandro Pereira. Segundo bloque en Pensamiento Crítico, está con nosotros, como lo veníamos promocionando, dos economistas. A la derecha de la pantalla, Alberto Costa, y allí está. Alberto, buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo andas, Leo? Y en la otra punta de la mesa, Alejandro Pereira, también economista, ambos docentes de la Universidad Nacional de Villa María. Ale, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Defínanme qué estamos viviendo, qué está pasando en el país. Bueno, en realidad una gran incertidumbre, que esto no es nuevo lo que uno dice.
lo que se ha desatado después del resultado de las elecciones del domingo en la economía es complejo y lógicamente estamos viviendo un periodo de altísima inestabilidad que está repercutiendo no solamente sobre los inversores, la gente que está en el sistema financiero, sino en toda la población, ¿no? Con mucha preocupación, en algunos casos hasta con pánico, digamos, lo que se está viviendo en algunas reacciones del sistema financiero y lógicamente, bueno, siguiendo con atención lo que está sucediendo. Vamos retroalimentándonos entre nosotros, no hay problema. ¿Vos, Ale, cómo lo ves? Lo veo como una situación sumamente compleja, una situación en cierta forma muy delicada. Cuando uno ve, por ejemplo, el comportamiento del mercado de acciones, ve una caída del 60% de las acciones argentinas en el mundo, en el mercado emergente, que es una caída histórica. Nunca se había dado que en una economía emergente pierda el 60% del valor de sus acciones en un solo día. Hay una situación compleja en términos económicos, pero es una situación compleja en términos políticos. Sí. Tenemos un candidato que supuestamente con el aval político, pero que no ganó todavía una elección, y tenemos un presidente sin el caudal de votos necesario para tomar medidas o para actuar consistentemente en la economía, que en cierta forma sí, ya la perdió, sí. y con el control de la lapicera. Un conjunto de medidas que toma el presidente, casi diría yo, como un manotazo de ahogado, que pueden ayudar al mercado interno a recuperar parte de la pérdida cambiaria que en términos de poder adquisitivo, pero que de ninguna manera suplanta un programa económico, ¿no? Yo creo que hay un problema económico, o detona una crisis económica a partir de unos problemas no resueltos, que vienen incluso desde el mismo gobierno anterior a Macri, ¿no? Porque Macri no puede resolver algunos problemas que le deja la presidencia de Kirchner, y no solo que no lo puede resolver, sino que los agrava, y eso se manifiesta básicamente en un muy fuerte endeudamiento que tiene la Argentina y que nos condiciona hoy en muchas decisiones que tienen que tomar los actuales y los futuros gobernantes. A esto se le suma lo que dice Alejandro, un problema político muy serio, lo que describió él recién, que genera una falta de confianza, digamos, que es un principio básico para que la economía pueda funcionar, muy importante. Será la primera materia que estudian los economistas, pero debe ser Economía 1, supongo. Me parece que en Economía 1 el primer renglón dice la confianza es la clave de la economía. Ahora, esto que pasó hoy, bueno, pasó muchísimo hoy, pero estas medidas ayudan, reactivan, dan confianza, ¿es lo que se estaba esperando, lo que se necesitaba? Es un paliativo, digamos, como decía recién Alejandro, es un paliativo para tratar de morigerar un poco los efectos negativos de otra devaluación más que estamos sufriendo los argentinos, que se va a trasladar a los precios, y indudablemente que va a poner algo de dinero en el bolsillo que va a, de alguna manera, a paliar en parte los efectos nocivos, pero no modifica la situación, no modifica, no genera estabilidad, no modifica un horizonte dentro de la economía que permita, de alguna manera, comenzar a crecer o dejar de caer en recesión, sino que todo lo contrario, vamos a ir a una recesión más profunda como consecuencia de esto, y todos estos condimentos, más el condimento político, hace una situación de inestabilidad y de mucha preocupación, ¿no? La economía siempre está bajo el dominio de la política. Es falso que la economía controle la política. En realidad lo único que hace la economía es plantearle restricciones a la política. Entre otros que nos quiso hacer creer eso en algún momento. Claro, es la política la que está bajo el control de la economía. Entonces, ¿uno qué observa? Observa un conjunto, cuando se dice los mercados reaccionaron, los mercados en sí no existen, son hombres y mujeres tomando decisiones todo el tiempo. Y uno, ¿sobre qué toma esas decisiones? Sobre un horizonte futuro. Y en la Argentina justamente lo que tiene incierto son esos horizontes futuros. ¿Cuáles van a ser el problema de estabilización? Por ejemplo, una de las cosas que charlamos con mis alumnos es el tema de ministro sí, ministro no. En sí, la discusión si tener un ministro o no es una discusión en términos puntuales. Uno necesita a alguien que se encargue de juntar los pedacitos de la política económica, que se encargue de armar diferentes partes para que eso funcione como un sistema. La Argentina hace mucho tiempo que no tiene un sistema, o sea, que no tiene un Ministerio de Economía funcionando en cierta forma coordinado con el resto de las áreas. Y eso es un problema puntual, porque las medidas se toma una medida, se vuelve hacia atrás, la gente no sabe si esa medida va a correr o no va a correr. Entonces eso agrega a la incertidumbre política una enorme incertidumbre económica, y eso es lo que vemos en los mercados. Vos dijiste algo, Alberto, recién. Yo lo voy a hacer mucho más chabacano, seguramente, porque no tengo el nivel de conocimiento de ustedes dos, pero somos, o sea,
esto que está pasando se traslada inevitablemente a precios. Indudablemente que una devaluación Hay que ver en cuánto se estabiliza el dólar, si es que se estabiliza, digo... Que todavía no se ve ese horizonte. Claro. Yo quiero tomar un punto que habló Alejandro recién cuando decía que los que toman decisión en la política es el que brinda el horizonte hacia adelante, en meses o en años. Sí, sí, sí. El problema que tenemos ahora es que no tenemos nadie que pueda tomar decisiones confiables hacia adelante. ¿Por qué? Porque el actual presidente en ejercicio se le ha licuado el poder de manera importante con las elecciones. Claro. Y quien tiene el poder, digamos, informal por lo menos, es alguien que ni siquiera es presidente electo. Con lo cual esto es inédito en la historia política y económica argentina. Bueno, pero agregarle eso, que Esto va a Macri tener que... de alguna forma lo quiere hacer responsable Fernández, y Fernández lógicamente se defiende. O sea, se vuelve a filtrar la campaña también. Es que Fernández en realidad es un hombre común hoy. Claro, como dice sí. la publicidad, es un ciudadano común. No se le puede y que adjudicar... tiene que preservar ese 47%. Y además, este es otro tema importante. Yo creo que Fernández tiene la responsabilidad de cuidar también ese capital político, Claro. porque también es la confianza que va a generar hacia adelante con los argentinos. Es decir, si, digamos, esta crisis se lleva también a Fernández, sería todo un problema para la Argentina. Claro. Porque es el candidato más, digamos, que más posibilidad tiene de ganar en octubre y sobre el que tenemos que depositar la confianza de aquí en adelante. Demasiado hoy creo que según se trascendió, habían tenido conversaciones Fernández y el presidente. Con lo cual, bueno, me parece que en cierta forma se necesita algún tipo de mensaje que tranquilice un poco esa situación de incertidumbre tan grande que hay en la Argentina, ¿no? En términos políticos, para intentar encauzar también la economía dentro de lo posible. Sí, Tu pregunta si se va a trasladar a precio es... No, habría que ver. Algunos dicen somos un 25% más pobre que en las últimas horas. Obvio. Sí, Digamos, se ha producido un Totalmente. empobrecimiento fenomenal. Este dato que daba de la caída de las acciones, de los ahorristas, de los trabajadores. ¿Cómo fue la frase que tiraste afuera que me encantó? Ah, no sé, tiré tanta. No, la de cómo había perdido el poder, cómo se... Bueno, pero yo te dije que se no le iba a decir en público. Ah, bueno, entonces no lo digamos. Entonces, no te lo digamos, ya está, olvídense. Digo esto, fíjate lo que estamos hablando hoy. Están los anuncios de Macri. 4:35, 16:35, Nielsen, economista, uno de los economistas, me parece que el economista que más quiere y más le gusta a Alberto Fernández es Roberto Labaña, por lo que se viene viendo y por lo que él mismo dijo. Hoy dijo que Macri lo debería llamar a Labaña, pero Nielsen critica lo del congelamiento de las naftas. Ahora hace un rato sale la noticia, está hoy por todos lados en este momento circulando, que se volvería atrás de esa medida. Bueno, eso es más desconfianza de la gente. Claro. Es decir, lo peor que puede hacer un gobernante es desdecirse de la decisión que tomó. Un gobernante o un directivo de una empresa o un profesor. Un ministro. Es decir, cuando uno duda o cuando uno retrocede, genera desconfianza. Entonces, lamentablemente, el mayor responsable de la pérdida de capital político y de credibilidad es el propio presidente Macri. Más allá del temor que puedan tener los inversores externos, que ese es otro tema también para conversarlo, con respecto al kirchnerismo, como dicen, que yo creo que no es el kirchnerismo que vuelve, sino que vuelve mucho más que el kirchnerismo. Me parece que la coalición que ha hecho el peronismo excede el kirchnerismo. Pero Alberto Fernández dijo hay que dejar de hablar de kirchnerismo, bueno, él mismo lo dijo. Pero eso, digamos, es lo que ha infundido un poco temor a la gente hacia el futuro, ¿no? Sí, Ale, ¿querías decir algo? Que bueno, en línea con lo que dice Alberto, Argentina tiene un déficit en construcción de instituciones importante, ¿no? Y mientras ese déficit en construcción de instituciones perdure, la economía está atada a un nivel de incertidumbre muy alto y eso genera los niveles de inestabilidad que vemos, ¿no? Que son elevados. ¿Por qué decía lo externo? ¿En qué sentido? Recién decía lo de externo es para hacer otro análisis. No, digamos, hacer un análisis. Hoy estamos tan preocupados con lo que está sucediendo que empezar a analizar qué va a pasar después del 10 de diciembre y quién puede ser el gobernante, porque ahí viene otra discusión, ¿no? Si va a ser Cristina o no va a ser Cristina la que gobierna, y yo creo que eso también está incidiendo hoy, porque gran parte de la reacción de los mercados tiene que ver con el temor que muchas veces se infundió desde los medios, desde el propio oficialismo, a que Cristina iba a volver, digamos, de la misma manera que había planteado la última etapa de su gobierno, que había sido muy nociva para gran parte del sector del empresariado. Esa es la discusión, si va a volver Cristina o el que vuelve es Alberto Fernández con otra gente junto a Cristina. Pero, digamos, los problemas son tan acuciantes que hoy empezar a divagar sobre esas cuestiones es casi teorizar, ¿no? Las medidas que hoy tomó, porque estamos con esto de kirchnerismo, populismo versus el cambio. ¿Las medidas que hoy tomó Macri son cambio o son lo que él siempre criticó?
desde mi punto de vista, son medidas populistas, es totalmente incongruentes con su política económica. Bueno, por eso digo, digamos, eso con medidas que él llamaba hasta hace 48 horas populistas, las toma, lógicamente, como decíamos recién, para aliviar un poco la situación de la gente, pero también con algún tinte electoral, porque si no tomaba algo, iba a ser mucho más desastroso el resultado en octubre. ¿Y esto no es también una forma de reconocer que fue un, no sé si el término, fracaso lo de él? Para mí llegan tarde. Evidentemente, son medidas que llegan tarde y son medidas, reitero, son medidas fuera de un plan, o sea, son medidas que no están pensadas dentro de una estructura de pensamiento económico. De hecho, gran parte del equipo muchas veces anunció cosas y después vuelve y después anuncian cosas que generalmente o en algún momento de estos tiempos han dicho que no estaban de acuerdo. Entonces es muy difícil ver dentro de esa estructura un horizonte a futuro. Y eso se nota en el resultado económico todo el tiempo. Yo creo que la clave está en estos días, porque el problema más serio que tiene la Argentina hoy no es si va a gobernar Cristina o no, sino cómo llegamos al 10 de diciembre. Después veamos, digamos, cómo llegamos al 10 de diciembre. Y este es un problema muy serio, hoy está en duda eso, porque Macri solo no va a llegar, digamos, en términos de equilibrar la economía. Y no sé si con Macri y Fernández es la solución. A mí, hoy yo no he sentido nombrar a los gobernadores, no he sentido nombrar al Congreso. Me parece que hay toda una institución política que debe decir cosas y debe salir a respaldar esta situación que a Macri lo excede. A Macri y su gobierno, el Poder Ejecutivo, lo excede. Porque en esto nos va un poco la estabilidad y el futuro de la Argentina. ¿Qué pasa si los gremios, que de hecho ya se empezaron a escuchar, las primeras posiciones, dicen, bueno, vamos a ver cómo hacemos para recuperar este 25% y que nuestros representados son más pobres o hay que mejorar esto? Yo creo que la urgencia hoy está en estabilizar, en dar certidumbre. Es decir, los reclamos que son justos, están los jubilados también que tienen más reclamos todavía que los medios, hay un montón de... Bueno, Fernández hoy le habló a los jubilados. Las pymes que están pagando tasas exorbitantes. O sea, si hay por reclamar, todos tenemos para reclamar. Los ahorristas que le han licuado el ahorro. Me parece que hoy la prioridad es dar certidumbre política, dar confiabilidad, dar institucionalidad, y me parece que eso es la política. Esta crisis la trajo la política y la solución la tiene que traer la política. La política no viene desde el punto de vista económico. Ahí hay un aspecto interesante que es cuando se genera un proceso devaluatorio muy fuerte, existen transferencias de recursos muy grandes y hay una pérdida real de poder adquisitivo. Pero esa pérdida real de poder adquisitivo impacta fundamentalmente en lo mismo que la Argentina exporta, que son alimentos. Entonces, yo lo que observo que dentro de la estructura de medidas del gobierno buscan ser un paliativo de aumento del ingreso, pero el ingreso se ha licuado tanto con el salto devaluatorio que los aumentos en las medidas que toma el gobierno van a recuperar una pequeña parte y el salto en los costos de la comida va a ser mucho más importante. Entonces ahí, por ejemplo, hay un fallo dentro de esa estructura porque ahí lo que debería haber intentado hacer el gobierno es generar un marco de control fundamentalmente sobre la parte alimenticia para generar, evitar que los precios de los alimentos tengan un salto muy grande y tener un problema social inminente, ¿no? Bueno, esto avala lo que yo decía, digamos, son medidas de corte populista que siempre criticó a Macri y que son parciales e ineficaces, por lo que dice Alejandro. Es decir, están tomando medidas que no son parte, digamos, de su cultura o de alguna manera de su pensamiento y la están tomando mal y la están tomando a destiempo. Con lo cual, son paliativos. Sí, la gente le va a llegar unos pesitos más al bolsillo, pero esos pesos cuando lo transformen en poder adquisitivo a lo mejor es menos por la licuación que se produce por el incremento de precios. Es más, en el mismo momento que se anuncian las medidas, el tipo de cambio se estaba moviendo y ya estaba licuando parte del ingreso que se estaba generando con las medidas. Entonces, de vuelta, la economía tiene que ser vista siempre desde una óptica general. Si las medidas son tomadas unilateralmente y aisladas, pueden que no cumplan ningún efecto, que no tengan mayor efecto. ¿Por qué? Porque si yo voy a estar generándote un ingreso o un paliativo de 2.000 pesos y al mismo tiempo se me está yendo el tipo de cambio porque el Banco Central, por ejemplo, parece que no va a intervenir, interviene 2 días después y interviene usando pequeñas cantidades de recursos y no aclara que lo va a hacer o cómo lo va a hacer. Entonces, esos 2.000 pesos pueden dejar de tener ningún valor en muy poquito tiempo. Yo creo que ahí hay un problema del actual gobierno. Creo que ya dejaron de tener valor antes que lo dieron. Claro. Por ejemplo, o sea, queda
es una política económica demasiado muy focalizada en el marketing o en determinadas cuestiones de comunicación y muy poco focalizada en la estructura real de funcionamiento de una economía. Los dos saben cómo trabajo y lo que me gusta, o sea, en este programa, ¿no? A mí y la política del medio es, ahí está Carlos Tanús, es llevar tranquilidad, aportar al diálogo constructivo. Ahora, ¿y si esto no pasa? ¿Qué cosa? La confianza, el resultado, las medidas oportunas, el diálogo político, todo lo que enumeramos en esta mesa que hace falta para que esto no explote. Explota si no pasa. Es muy sencillo decir, pero usted, dicho elegantemente, se profundiza la crisis. Se profundiza la crisis. Esto hay que reconstruir esa confianza. Y vuelvo a repetir, excede al presidente Macri y su equipo. Y creo que excede también, porque además no le corresponde a Alberto Fernández, a quien hay que preservarlo, como cualquier otro candidato, como Alabaña, es decir, no como posibles, porque Macri tiene, más allá de candidato, es presidente y por lo cual tiene que tomar cartas en el asunto. Ahora, los otros son meramente candidatos. Pero sí hay protagonistas, como son los gobernadores, como son los legisladores, que tienen algo que decir y que son instituciones y algo que respaldar. Alguien le tiene que decir a la gente, con poder y con autoridad, miren muchachos, vamos a llegar de esta manera hasta el 10 de diciembre. Después será responsabilidad del que gane. Yo creo que en ese caso la política empieza a percibir que la cosa va bien compleja. Y en este sentido, el último diálogo ahora entre el presidente y Fernández, las últimas declaraciones de Fernández diciendo que en realidad el presidente tiene que llegar a cumplir su mandato como corresponde y que él desde su espacio de candidato, porque todavía no ganó la elección, va a aportar lo que se pueda para ello. Bueno, pero a ver, la política no estará preocupada. Doy un dato que usted lo debe saber mejor que yo. Creo que son $1.000 millones lo que debe Mestre. Son $100 millones lo que debe Llamosa de Enrique IV. O sea que Llamosa ya hoy debe 125. Sí, la provincia también tiene una deuda. Bueno, la provincia no sé cuánto es, para el 2021 creo que la provincia, en este escenario, o sea, pero bueno, esto porque a uno le da apuro de decir hoy, o te da cosa de decir el gran acuerdo nacional. Porque tantas veces se ha dicho que hace falta, pero en este momento, por lo que dicen ustedes, si no viene por ahí la mano, se va a hacer muy difícil. Es que yo creo que las crisis siempre nos ponen ante la realidad, ¿no? Y los argentinos siempre tendemos a negar la realidad. Y la política o la clase política ha ayudado a eso. Es decir, nunca asumimos la realidad de nuestra situación, pero cada vez las crisis son más profundas. Y hay que dar la cara. Y en este momento tiene que hacerse responsable la gente que de alguna manera nos ha llevado a esta situación, que como decía al principio, excede los errores de Macri y de su gobierno. Nosotros tenemos problemas que nos venimos acumulando de hace muchos años y que los metemos abajo de la alfombra. Nos explotan las crisis cada tanto y zafamos. Bueno, ahora es cuando hay que dar la cara, hay que asumir las responsabilidades, hay que regenerar la confianza, hay que solidificar las instituciones. Si no, no hay economía. Es decir, si no hay política, no hay economía, como decía. 30 segundos, pues nos vamos. Un premio Nobel y un fundador de lo que son los manuales de política económica solía decir que en realidad una política económica es exitosa cuando el gobierno que entra asume con margen de maniobra en términos de instrumentos de política económica. Cuando uno analiza el caso argentino, encuentra que cada gobierno que asume sin ningún margen de instrumento de política económica. El gobierno que asuma, sea cual sea, va a asumir sin ningún margen de política económica, de manera que casi va a necesitar de un acuerdo político sólido para poder mantener esa estructura, ¿no? Tan interesante como preocupante. Pero va a tener dos cosas a favor, para dar un mensaje esperanzador. Positivo. Uno, el respaldo de la gente, ¿no? Que es muy importante, que lo va a apoyar. Y la otra, gran parte del ajuste se lo va a haber hecho Mauricio Macri. Ya va a estar realizado. Muchísimas gracias, ha sido interesante, podría seguir, pero no tengo más tiempo. Ha sido un gusto, ¿eh? No, gracias. Bueno, nosotros de esta forma le ponemos punto final. Ustedes recuerdan que anoche le habíamos dicho que hoy iban a estar aquí Mauro Beltrami y Karina Bruno. Bueno, la hora lo impuso y creo que después de escuchar esto no tengo que darle ningún argumento de por qué valía la pena que estuvieran Costa y Pereira. Mañana estarán Bruno y Beltrami, hablaremos en términos más políticos. Gracias. Mañana a las 21.